sería llamativo, Sí. ¿no?, que un gobierno del calibre, del programa de Javier Milei, ponga el foco a la hora de hablar de Malvinas en la cuestión del reclamo de soberanía, ¿no? Esta es una palabra demasiado grande para justamente este programa político. No, me parece que a propósito de algo que apareció estos días en relación a otro caso de colonialismo, digámoslo así, otro conflicto colonial del Reino Unido, con las Islas de Chagos, digamos, ¿no? Este conjunto de islotes que tienen como su isla más grande a Diego García. Digámosle a la gente que ese es uno de los casos de colonialismo que si algo explica es el colonialismo. Paradigmáticos. Es paradigmático. Queremos hablar de colonialismo, miramos Sí, ese caso. miramos ese caso y nos ayuda a entender sobremanera la cuestión Malvinas, en el sentido de que ahí tenés un acuerdo que se mantuvo secreto mucho tiempo entre el Reino Unido y Estados Unidos, en el cual a partir del año 65-66 hasta finales de los 60, el Reino Unido le entrega la isla mayor del conjunto de islas del archipiélago de Chagos, que es Diego García, a los Estados Unidos, y allí instalan una gran base militar norteamericana de la OTAN, para lo cual los Estados Unidos le piden que radique a su pueblo originario. Estamos hablando de hace mucho menos tiempo que el conflicto de Malvinas, por lo cual hemos visto a lo largo del tiempo cómo ese pueblo, ahí no hay una población implantada como en el caso de Malvinas, ese pueblo pide hace ya muchos años volver a Diego García. Esa base militar de la OTAN y de Estados Unidos en Diego García ha sido central para los conflictos de los últimos años, como plataforma bélica. Ahí hay un caso muy claro donde siempre cuando ponemos el centro en el debate del principal argumento británico, por eso decía que es un caso paradigmático, el principal argumento británico para no sentarse siquiera a negociar con la Argentina, que ellos dicen el derecho de autodeterminación, la autodeterminación de los isleños. Son ellos quienes van a decidir, efectivamente, qué quiere que suceda con la cuestión Malvinas. Nosotros decimos está todo bien con ellos, pero lo que está en juego es el territorio, ¿no? Claro. Es un caso especial de colonialismo. No tiene validez la cuestión de la autodeterminación, no hay ahí un pueblo subyugado, sometido, que está pidiendo ser liberado, sino que hay una población implantada que, si vos le sacás el disfraz, son ellos mismos. Claro, tal cual. ¿No? Está puesto a propósito. Digamos. Exacto. Como herramienta de control, instrumento colonial. Y de justificación, porque es decir, supuesto. o sea, están justificando, pongo una población para que se exprese de determinada manera, eso le suma peso a mi posición geopolíticamente. Exactamente. ¿No? Cuando lo que está en juego es no solo el territorio, las dos islas, esas 11.000 y pico de kilómetros cuadrados, sino lo que solemos decir, casi una Argentina más continental en el océano, lo que hace que Argentina tenga hoy usurpada por lo menos el 25% de tu territorio. Pero lo que quiero decir con esto es que sirve ese caso para decir, a los británicos, por ejemplo, a decirle, che, ustedes así que son los campeones de la autodeterminación, ¿no? Y muchas veces nos dicen a nosotros, a los argentinos, que pasamos por alto la autodeterminación justo en un caso donde no tiene validez. Bueno, así que ustedes son los campeones. Bueno, hay varios casos de autodeterminación de los pueblos que efectivamente tiene validez. Una muy especial es la de Chagos, y poco hacen los británicos para otorgarle justamente ese derecho. Así que nosotros en Malvinas decimos, mirá, los isleños tienen muchos derechos. Argentina ha bregado por el bienestar de esa población. Ahora, el de autodeterminación no. Ahora, algo, bueno, has dejado entrever, no, ni siquiera peinando tanto a contrapelo, ¿no? Pero te quiero pedir de tu parte un análisis. ¿Qué pensás de cómo se está manejando este gobierno puntualmente respecto de Malvinas? Vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora. No, sí. Bueno, es bien interesante. El primero que hay que hacer es retomar apenas 2 meses atrás, más o menos, el 2 de abril, ¿no? Lo vimos al presidente de nuevo, planteando justamente la cuestión de la autodeterminación.
que es un repertorio viejo en la Argentina. Es un viejo repertorio que además ellos son muy claros porque el gobierno de Javier Milei dice que hay que inscribir el conflicto de Malvinas, por eso esto de decir retorno de negociaciones. Y la verdad, muy lejos estamos de que eso sea planteado por este gobierno y no lo está, pero no lo está por varios motivos. Una, podemos encontrar un montón, vamos con alguno. Uno es esto, digamos, ¿no? Vuelve a poner en la escena a un actor que no tiene lugar en la resolución del conflicto. Acá es bilateral, hay dos partes, el Reino Unido y la Argentina. Los isleños es darle lugar justamente al argumento británico. Pero ya ha dicho Naciones Unidas que esto es bilateral, se debe resolver. Hay ahí un conflicto colonial, especial, territorial, se debe resolver, lo debe resolver el Estado argentino y el Reino Unido. O sea, esa tercera posición, en realidad es una... Es concederle el argumento Claro, a ellos, exactamente. básicamente. Lo hizo el macrismo, de hecho el gobierno de Milei dice, bueno, nada, tenemos que retomar el carril trazado, la hoja de ruta trazada por aquel acuerdo que fue muy cuestionado por nosotros, Forador y Duncan, en septiembre del 2016, entre los cancilleres o el vicecanciller argentino y británico, que se montaba sobre algo que también el macrismo decía, porque también, insisto, son claros porque la hoja de ruta está escrita en Londres. Claro, ya hay un guión Hay un guión. a seguir, Exacto. a rajatabla. Muy claro. Entonces, uno puede leer esa hoja de ruta, encontrar el guión, encontrar inclusive el lenguaje técnico jurídico británico, y ellos mismos dicen, bueno, vamos a retomar la forma del acuerdo planteada por esa hoja de ruta que decían en su momento que era el acuerdo de Forador y Duncan, que además decía que retomaba otro acuerdo de entrega que había sido los conocidos como Acuerdos de Madrid 1990 por parte del menemismo. ¿Qué ordena a estas tres maneras de plantear la falsa pretensión de resolución del conflicto, digámoslo así? Y al mismo tiempo debo decir que Argentina formalmente nunca deja de reclamar por la cuestión Malvinas porque es constitucional, está planteado desde el 94, sobre todo en la Constitución Argentina, que es irrenunciable, ¿no? El reclamo del ejercicio de la soberanía sobre Malvinas. Pero, más allá de las formalidades, lo que importa son justamente los acuerdos. Lo que importa es por dónde va la política, hasta dónde levanta o no levanta el tono la Argentina. E insisto, entonces, cuando dice Milei que hay que parecerse a Macri, cuando Macri dice que en verdad había que parecerse a Menem, lo que está ordenando eso es algo que se conoce como el paraguas de soberanía. Básicamente, de una forma muy sencilla, es una figura jurídica que dice que estarías resguardando para otro momento el reclamo de soberanía, pero deben primar en el interín, en el mientras tanto, acuerdos más amigables entre las partes, que haya otro tipo de acuerdos políticos y económicos que no sean impedidos por la cuestión del reclamo de la soberanía. Eso es para, perdón, te interrumpo, que es para mantener las vías de comunicación diplomática, que no haya una ruptura entre los dos países, entre los dos mandatarios. ¿Cuál es el propósito de seguir pateando algo para adelante, digo? Si lo decimos en criollo y sin encontrarle muchas vueltas, es subordinación. Claro. Es seguir haciendo es bajarle el tono. Es bajarle el tono. O sea, esto que vos decías, el libreto está escrito, es bajarle el tono. Nadie en la Argentina, inclusive los más entreguistas, pueden decir, ¿no? A viva voz, una, que las Malvinas son argentinas, no son argentinas, quiero decir, y otra que vamos a renunciar al reclamo. No se puede. Pero, por suerte en la Argentina no se puede. Pero hubo cosas que pensábamos que estaban saldadas y este gobierno las dijo. Bueno, pero pensamos mal, como tantas cosas que por eso digo, mal. Capaz que hay cosas que, a ver, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero digo, ya que estamos en ese plan de hablar de lo que pensamos que no se podía, hubo un montón de cosas que este gobierno vino a querer correr el foco de la cuestión y empezó a polemizar o a poner en debate sobre la mesa cosas que pensábamos que estaban saldadas, digo. Bueno, ahí es una enseñanza para nosotros que en verdad esas cosas nunca están saldadas, justamente porque la mayoría del tiempo
nos han gobernado en nuestros países programas más parecidos a ellos que a lo que nosotros esperamos, ¿no? Ansiamos. Entonces, la verdad es que, bueno, lo nuestro siempre tiene como una dimensión de fragilidad, porque además, bueno, han todo el poder blando, si se quiere, de sus fundaciones, ONGs, embajadas y demás, más muchos de los nuestros, muchos periodistas y demás, han trabajado un sentido común sobre las cosas que hacen que lo nuestro cueste mucho y lo de ellos cale mucho más rápido. ¿Cuál? Aún en un tema que, insisto, yo siempre con Malvinas digo lo mismo. En la Argentina hay una paradoja con Malvinas que es que está muy a flor de piel en el argentino, en la Argentina. Hay mucha sensibilidad que moviliza la cuestión Malvinas. Que atraviesa de otra manera, ¿no? Atraviesa. Atraviesa. Lo vemos de todo tipo de expresiones culturales, ¿no? Y eso le da densidad. Sí. Te dicen de un montón de otros lugares, che, ustedes nunca abandonan, no sé qué, y estamos hablando de una usurpación que ocurrió en 1833, o sea, ya se cumplieron 192 años, se van a cumplir 200, ojalá que digamos que no cerca de un finalmente no se bicentenario. cumplen. Pero lo que Hay quiero tomar decir... dimensión, ¿no? de la antigüedad. Claro, por supuesto, pero lo que quiero decir es, al mismo tiempo que sucede eso, la paradoja es que tiene esa fuerza y al mismo tiempo nos cuesta mucho reconocer la densidad de un conflicto que solemos decir es de lo más importante, quizás el más importante en materia territorial colonial que tiene hoy el mundo, que estamos hablando del Atlántico Sur, que estamos hablando de algo que, por suerte, desde el 2010 se hizo ley y vino a intentar iluminar, porque sigue costando mucho, que es la presencia esa del mapa bicontinental, Argentina como país bicontinental, y que ubica en el centro geográfico de nuestro país no solo el conflicto de Malvinas, sino además a la provincia de las Malvinas, la Antártida y las islas del Atlántico Sur, que es Tierra del Fuego, con esto que vos recién decías, che, pareciera que hay cosas, bueno, mirá lo de Tierra del Fuego, que si algo se ha convertido en política de Estado ya hace varias décadas, por lo menos del 72 para acá, es el régimen de promoción industrial de la provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia de las Malvinas, que la convierte en la provincia más grande de la Argentina. Y bueno, y sin embargo muestran en ese libreto que ya está escrito, muestran cómo, así como ese acuerdo que yo te mencionaba recién, Forador y Duncan del 2016, que decía que las partes se comprometían a liberar aquellos obstáculos que impidiesen la explotación del Atlántico Sur, que impidiesen para ellos, ¿no? Bueno, para ellos siempre Tierra del Fuego fue un obstáculo. Poblar a Tierra del Fuego fue un obstáculo, hacer crecer a Tierra del Fuego es un obstáculo. Es un lugar también donde uno puede proyectar no solo la presencia antártica de la Argentina, la presencia militar también, la presencia de la defensa. A veces perdemos de vista, por ejemplo, que hay todo un debate en el mundo de los que discutimos y las que discutimos la cuestión Malvinas. Hay varios, ¿no? Pero hay uno que tiene que ver con, bueno, la guerra fue en 1982, antes de la guerra, o sea, después de la guerra, Reino Unido no se sentó a negociar nunca más con la Argentina. Eso es un dato de la realidad. Antes había acuerdos, ¿no? Y había acuerdos porque, entre otras cosas, desde diciembre de 1965, la conocida Resolución 2065 de Naciones Unidas, por primera vez reconoce formalmente que ahí existe un conflicto colonial especial, territorial, y que las partes Argentina y Reino Unido, deben resolverlo de forma pacífica y de forma rápida. Y entonces insta justamente a los dos países a que se sienten a negociar. Bueno, lo digo así rápido porque lo que quiero decir es que ahí hay todo un conjunto, una serie de momentos donde se llevan adelante una serie de acuerdos que los podemos analizar, ¿no? Hasta cuándo ellos lo querían dilatar y querían acordar de verdad, pero lo cierto es que hay instancias donde ambos países se sientan a negociar y finalmente el debate que yo te decía es, bueno, la guerra los cortó, pero a mí me parece que también
Eso no explica todo. La otra parte que explica es que desde mediados de la década del 70, por una serie de expediciones a la plataforma continental de la Argentina, donde están ubicadas las Malvinas, ellos reconocen a ciencia cierta la existencia de, por ejemplo, grandes reservas de hidrocarburos. Claro. Y eso cambia. Sí. Eso Ahí cambia el mapa, digamos, ¿no? Exacto. Cambia un poco. Entonces, bueno, nada, la presencia de la Argentina poblando Tierra del Fuego, planteando un régimen de promoción industrial para mantener ahí justamente todo lo contrario de lo que son las expectativas británicas, que haya una Tierra del Fuego despoblada, despolitizada, más bien como una cosa más turística, para reconocer los hitos de los viajes británicos científicos. Hoy me preguntaban en una radio qué paradoja o qué llamativo, entre comillas, que cada vez que se intenta tocar la cuestión más económica, más de promoción industrial de Tierra del Fuego, sin embargo lo que aparece de nuevo con mucha fuerza es la cuestión de la soberanía. Bueno, es porque Tierra del Fuego es la provincia de las Malvinas y no es cualquier provincia en la Argentina, más allá que a los porteños, a las porteñas, nos cuesta identificar cómo se vive, qué corre por la sangre, por las venas de los fueguinos y las fueguinas en materia de soberanía. Es una provincia que ha sido pensada en esos términos. El régimen de promoción ha sido pensado en esos términos antes que exista la provincia. Claro. ¿No? Para de ahí proyectar, si se quiere, la soberanía, desde ahí proyectar la perspectiva antártica, la defensa. Desde ahí ha sido pensado sostener económicamente a Tierra del Fuego de modo tal de que el día que recuperemos el ejercicio efectivo de Malvinas, lo podamos desplegar de ahí. Y yo te quería decir, y con esto cierro, esto que lo estoy haciendo un poquito largo, yo te quería decir que esto que te venía diciendo de los acuerdos, sí, de ese momento, tiene que ver también porque cuando Argentina hace grandes esfuerzos por acercarse a su territorio insular, a las Islas Malvinas, en ese contexto de los acuerdos, la posición de la Argentina es, ok, vamos a reconocer todos los derechos que tienen los isleños y las isleñas, no el de autodeterminación, pero sí otros, bregar por su bienestar mientras resolvemos el conflicto. Entonces, la Argentina continental va poniendo sus pies en Tierra del Fuego y va poniendo sus recursos. Por ejemplo, si vos hoy sabés que existe una red eléctrica o gasífera en Tierra del Fuego, en Malvinas, bueno, Malvinas es parte de Tierra del Fuego, sí, claro. En Malvinas, de la que gozan hoy los isleños y las isleñas, es por ese esfuerzo que hizo el Gas del Estado, YPF, y eso se hizo a partir de la política de Tierra del Fuego y a partir de desplegar todos esos recursos desde Tierra del Fuego. O sea, vaya si es importante preparar ese territorio, Tierra del Fuego, para el momento, como así ha sido planteado, de recupero de ejercicio de la soberanía en Malvinas. Sabes que de cierta manera como que ha sido pasando un poco sobre varias de las cuestiones que quería charlar con vos, algo que no quiero dejar pasar, porque de cierta manera también se nos va acabando un poco el tiempo. Hay un curso muy interesante que me gustaría que nos comentes a nosotros aquí en Barricada, también a la audiencia, que se da en el centro, ¿no es cierto? Sí, en el Centro Cultural de la Cooperación. Se está lanzando como un ciclo de cursos breves, Bien. cursos híbridos, tanto presenciales como virtuales. El primero con el que lanzamos se llama, que arrancamos, se llama Malvinas, Antártida y Democracia. Y nos hacemos la pregunta de cómo las podemos recuperar. Vamos a intentar ir al hueso. Bien. Haciendo ya una lectura crítica, ¿no? Desde el retorno de la democracia para acá, desde el fin de la guerra de Malvinas para acá, qué tratamiento los gobiernos de la democracia le han dado a la cuestión Malvinas. Los claroscuros de esos gobiernos, cuándo pudimos decir o que estuvimos más cerca o que le hicimos difícil la gestión colonial al Imperio Británico, dicho por ellos. Bueno, ese curso lo arrancamos, está abierta la inscripción, los y las invitamos a que se inscriban. Lo arrancamos el próximo jueves, 5 de junio, 18:30 horas, todos los jueves durante 8 encuentros.
Bueno, de manera tanto presencial como virtual, eso es a libre elección. En la página del Centro Cultural de la Cooperación está toda la información y sobre todo cómo inscribirse. Así que Bien. nos parece que va a estar bueno y es más que necesario. Sí, nos parecía muy interesante la propuesta, por eso no quería dejar de pasar sobre la invitación y qué mejor que nos cuentes vos. Y también quiero aprovechar para que nos cuentes sobre el libro. Nos trajiste un libro, en realidad es un libro que nos has traído para nosotros luego vamos a tener interacción con el público. Nos gustaría que llegue a la audiencia, pero para eso primero necesito que nos cuentes de qué va y bueno, hablar un poco sobre eso. Bueno, no sé si ahí se ve. Sí, se ve bien. Estamos bien. Yo les ofrezco, si quieren y pueden, un día conversar más de lleno sobre el libro. Sería buenísimo, sí. Porque incluye la cuestión Malvinas, por supuesto, y sobre todo la cuestión de la defensa vinculada a Malvinas, que nos parece un tema que ya es hora de discutirlo en la Argentina. Siempre ha sido muy difícil la cuestión militar y la cuestión de la defensa en la Argentina. Tiene lógica que sea difícil, pero también debemos hacerlo. El libro se llama Militares versus Democracia, en una forma interrogativa. Fuerzas Armadas y Democracias en América Latina. Yo soy uno de sus compiladores, pero me acompañan Tamara Lachman, Mariano del Popolo y Cristian Arias Barona. Lleva el prólogo de quien fuera... además de una gran especialista en materia de defensa, investigadora, que es Sabina Frederick, también ha sido ministra de Seguridad. Bueno, tratamos de, por medio de estudios de casos por países, ver cómo ha sido el vínculo entre militares y democracia, sobre todo entre finales del siglo XXI y la actualidad. En América Latina, cuando digo estudios de caso, me refiero a cada uno de los países. Bueno, hay varios países, casi todos de la región. Bueno, intentamos pensar formas de relacionamiento que superen, si se quiere, la disyuntiva asociada a el control civil de las Fuerzas Armadas. Me parece que ya podemos superar ese debate, no porque no debamos incluirlo, es muy importante la cuestión del control civil, pero me parece que también podemos pensar realmente en el rol de los militares en materia de defensa en un continente que pide a gritos ser defendido, sobre todo porque está desarrollado sobre una enorme cuantía de recursos estratégicos y naturales profundamente codiciados por las grandes potencias. Sí, sabes que sí, me encantaría que volvamos un día incluso y dedicarle una buena cantidad de tiempo. Creo que hay unas claves interesantísimas también para analizar lo que está pasando hoy, sobre todo acá en Argentina con este gobierno. Creo que la cuestión militar y la democracia, las deudas, cosas que la democracia tiene por saltar, ahí creo que hay muchísima tela para cortar y creo que estaría bueno que puedas volver un día y le damos a eso, que creo que está buenísimo, che. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. Un gran placer estar aquí con ustedes. Por favor, la verdad que ha sido un honor y un gustazo tener esta charla con vos. Esto, lo que yo quería comentar antes, cuando estábamos hablando sobre el tema del libro, Militares versus Democracia, que trajo Luis, es un libro que nosotros vamos a estar sorteando para quienes sean miembros de la comunidad BTV, la comunidad BTV, como les explicábamos hacia el final del bloque anterior, que es esta comunidad a la que ustedes se pueden suscribir, por ejemplo, escaneando el QR que está ahora mismo en pantalla. Hay muchísimos sorteos. Uno de esos sorteos es este libro, por ejemplo, vamos a estar sorteando 2 ediciones, así que creo que está buenísimo. Vuelvo a manifestar mi interés por tener una charla más en profundidad sobre lo que atañe al libro este. Me encantó, la verdad, creo que está bueno. Así que te vuelvo a agradecer, Luis, que hayas venido y bueno, nada, espero verte pronto para poder hablar un poco sobre esto, che. Dale, encantado, che, muchas gracias.